Bueno, primeramente damos gracias a Hashem por tenernos aquí un día más, Kadima, bendito el Eterno, para exponer y aprender de sus palabras, como dice nuestro rezo en esa parte, que el Eterno nos instruye y aprendemos para poder explicar y vivir todo lo que aprendemos. Baruch Hashem. Como ven allí, la parashá se llama Shemini, y con el permiso de los cielos, bajo la autoridad de Rabenu Yehoshua Or Haolam Ben El Jai, con el permiso de mis autoridades terrenales, nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, nuestra Rabaní Yehudí Jaim, de nuestro Rab Meir, la corte rabínica, y de nuestro Shalía Moshe Pérez, y de todos ustedes, que la paz y la bendición de Dios Altísimo y de su Hijo esté con cada uno. Vamos a hablar, como yo siempre he dicho, enfocando esta parashá a la vida diaria, porque el asunto es que debemos aprender a aplicar la palabra a la vida diaria. ¿Para qué extraemos en medida el espíritu de la parashá, el espíritu de las palabras? Porque dijo Rabenu Yehoshua Or Haim, luz de la vida, él dijo esta palabra, que de nuestro interior, ¿qué? Correrá, ¿qué? Ríos de agua viva, y es lo que tiene que correr dentro de nosotros, salir de nosotros, la vida. La vida es para vivirla. ¿Me están escuchando? La vida es para vivirla. La vida no es para cohibirse. La vida es para vivirla. Y hay gente, aún creyentes, que se cohíben de vivir. Pero la vida es para vivirla, bajo las condiciones del Eterno. Pero por supuesto, porque Él es el dador de la vida, ¿sí o no? Y a pesar de las cosas que escuchemos del Eterno, a pesar de la lashon hara que cometen muchos del Eterno, a pesar de lo que usted pueda descubrir de estudiosos de las Escrituras que hablen del Eterno, yo lo único que sé es que el Eterno es uno y único, y que el Eterno es real, que el Eterno, quien es bendito, está con nosotros, nos sostiene, nos mantiene, nos ayuda y nos hace no solamente existir, sino vivir. Y que todas las cosas provienen de Él, porque Él es la fuente. Él es la fuente. No que el Eterno, que los marcianos, que los Elohim, los dioses, que andan volando en una nave, que no sé qué, que eran no sé. No, que la Biblia la adecuaron porque eran Elohim, entonces los hebreos sacaron, no sé. Lo cierto es que Hashem es real, es uno y único, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo transmito. Si usted está aquí es para escucharme a mí y decirle que hay un solo Elohim. En el mundo hay muchos Elohim, pero para nosotros hay uno solo, dijo Rabino Shaul. En el mundo hay muchos Elohim, intercesores que salvan, que esto, pero para nosotros hay uno solo también. Un solo Elohim y un solo Hijo, un solo Señor, a Yehoshua, a Minasrat. A nada. Entonces, si creemos esto, somos conscientes de lo más grande que puede existir sobre nosotros. Baruch Hashem. Entonces, Levítico 9, Vaikra capítulo 9, podemos extraer enseñanzas que apliquen a nuestra vida diaria. ¿Mediante qué? Lo que yo les he enseñado ya muchas veces, el equilibrio. Ustedes ya me han escuchado hablar mucho de equilibrio, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo primero que pierde un borracho? ¿Sí o no? El equilibrio. Después que viene
el golpe, y después viene la pérdida de la conciencia. No podemos andar como borrachos. La Escritura dice que ni los borrachos, pero no solamente por el hecho de beber alcohol, sino un borracho. ¿Cuáles son las características de un borracho? Anda golpeado. No mantiene el equilibrio. ¿Sí o no? No tiene noción del tiempo. Insolencia, de todas estas cosas. Entonces, no es nada más el hecho de que no están diciendo que no tomemos alcohol, o un borracho. Emborracharse es una cosa, ser un borracho es otra. El borracho ya es como de profesión. ¿Me entiendes? Ya está. Aquí los conocemos como los canapiales. Y no sé por qué, porque el canapial es un animal muy bonito. ¿Usted no ha visto un canapial nunca? José, ¿tú has visto canapiales? Los canapiales. Igualito una lisa de esas que salen en la casa de colores. Igualito, pero como de este tamaño. Al menos yo lo he visto así. No sé si serán más grandes. Pero son muy bonitos, de diferentes. Y le dicen los canapiales. Ese es porque siempre andan en las esquinas. Y los canapiales siempre andan en las esquinas, en los rincones. ¿Será por eso? Digo yo, no el Señor. Entonces, ¿mediante qué vamos a aplicar nosotros las claves de esta parashá a nuestra vida diaria? ¿Mediante qué? Mediante el equilibrio. ¿El equilibrio de qué? El equilibrio de dos cosas fundamentales para nuestra emuná, para nuestra fe, que son la pasión espiritual y la obediencia normativa. La pasión espiritual y la obediencia normativa. Esto es muy importante, porque hay gente muy apasionada y peca. Y hay gente muy normativa y peca. Pecan de normativos y pecan de apasionados. También vamos a ver lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer con respecto al cuidado de lo que comemos, de lo que consumimos, porque hay una media verdad que dicen muchos predicadores, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Esa es la verdad absoluta. La media verdad es que puedes comer de todo y eso no pasa nada, porque eso va a la letrina, pero tienes que cuidar es de decir malas palabras, de decir qué otra cosa dicen, el chismoso, de decir eso y de decir lo otro. Pero ¿será verdad eso? ¿Será verdad eso? No. ¿Por qué no será verdad? Te voy a poner dos cosas sencillas por las cuales eso no es así, que se puede comer de todo, porque entre paréntesis en el Masore, entre paréntesis, tardíamente pusieron, esto dijo, haciendo limpios todos los alimentos. Pero vamos a tomar esa misiva también. Dos cositas por las cuales eso no es así. La primera, Yahoshua era judío. Y la segunda, guardaba la Torá. Así que era imposible que él estuviera haciendo limpio el cerdo, era imposible que estuviera haciendo limpio los mariscos, era imposible que estuviera haciendo limpio, porque un judío no come eso. Es muy raro ver al judío que coma eso porque está alejado del Eterno. Pero el judío que, aunque no es religioso, se cuida de eso, porque para él eso es cultura de su país. No lo hacen hasta por cultura.
celebran festividades por cultura y no son religiosos. Es más, hay muchos casos en que son ateos y guardan las festividades. Porque es una cultura. Lo que adquirimos nosotros es una cultura. Entonces Yehoshua Orjaolán no pudo haber dicho nunca, mire, de ahora en adelante se puede comer cerdo. De ahora en adelante el pueblo judío, o cualquier judío, puede comer cerdo, puede comer marisco, o puede comer águila, o samuro, o ratones, o sapo, o cualquier cosa que se arrastra por la tierra. Porque la gente tú le nombras el cerdo y se peluca. Dice, no, vale, el cerdo es pecado. Pero ya va, espérate. En Levítico 11, que es parte de esta parashá, se te está hablando de los alimentos que Hashem prohibió. Y resulta ser que el cerdo está en el mismo capítulo donde está la rata, donde está el ratón, en el mismo texto, donde está el samuro, donde está el azor, el quebrantahueso, el águila, el avestruz. El conejo es un ratón gigante, el conejo es un roedor, una rata gigantesca. El chigüiri, otra rata gigantesca. Este es el mismo capítulo, de donde nacen las leyes de Kashrut, las leyes que hablan sobre lo que está permitido, y no solamente lo que está permitido, sino de qué manera lo permitido debe faenarse y debe prepararse para ser consumido. Entonces, imagínense ustedes eso. Entonces, y te voy a dar un bonus track. Si en ese momento Rabenu Yehoshua Melech Ben El-Jai dijo que estas cosas quedaban limpias, entonces sus discípulos son unos desobedientes, los alenos, porque Pedro, por allá Kefa, después de, hacía como 10 años que el maestro se había ocultado de nuestros ojos, dijo, ninguna cosa inmunda he comido yo hasta ahora. Entonces no le hizo caso al maestro. Es más, el maestro entonces no cumplía lo que predicaba, porque nunca comió tampoco nada de eso. La razón no va lejos de la lógica, no puede ir lejos de la fe. ¿Sí me comprenden lo que le estoy diciendo? Usted se va a conseguir páginas judías donde muchas escuelas de pensamiento judíos dicen que el Benei Noach no tiene prohibición de comer cerdo. Un Benei Noach puede comer cerdo, puede comer bichamenta del mar. El asunto está en que si el judaísmo lo dice, uno pudiese decir, pero bueno, el judaísmo no lo prohíbe, pero ya va, ¿a qué maestro sigues tú? Te voy a hacer esa pregunta que le dijo el Doctor Strange, le dijo a Star-Lord, ¿qué maestro sigues tú? Y Star-Lord le dijo, bueno, pero ¿qué tengo que decir? A Jesucristo. Exacto. ¿Qué maestro sigues tú? Yo sigo a Yeshua. Nunca entró en la boca de Rabenu Yehoshua algo que el Eterno no hubiese dicho que no debe entrar. Nunca él cometió tal falta a la Torah. Entonces, si nuestro maestro no lo hizo, no importa que lo haya hecho Pedro, Pablo, Juan, no sé quién, el que lo... Si tu maestro no lo hizo, entonces yo no lo hago. Porque ¿a qué maestro sigues tú? Adelante. El Padre, nuestro Padre Celestial, tampoco come de eso. Él dijo, hay unas cosas que me vas a presentar y hay otras que no. Hay cosas que Dios se come, pero hay otras que no. Sí, interpretándolo de esa manera, que Dios recibe, pues, que el Eterno recibe el sacrificio. Un chivo, usted, en esta para allá, acá empezando, creo, nombra 3 tipos de animales que va a presentar.
En el verso 3, nos leía aquí María Alejandra lo siguiente, mira. Tomad un macho cabrío. ¿Qué es un macho cabrío? ¿Ah? Un chivo, un padrote, pues. Un padrote de los chivos. El macho cabrío, un padrote de los chivos. Que es un animal que tiene las dos características que Hashem dijo que sí podemos comer. Entonces, ¿por qué lo podemos comer? Porque lo recibe, aquí está. Después, dice, asimismo, un becerro. ¿Qué es un becerro? El hijo de la vaca. Un becerro es un toro bebé, lo que llaman carne de res. Entonces, ¿lo recibe el Eterno? ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Dónde ha visto usted que el Eterno dice, me traerá una cochina grande, gorda, grasosa, y la hará chicharrón, y que cuando el Cohen Gadol la coma suene y que... pero le echarás limón para que la pase bien? ¿Dónde está eso? En ninguna parte. Ahora, con respecto al Eterno, pero ¿dónde está eso con respecto a los hombres? En Yohanan, en la fiesta de la dedicación. ¿Qué metieron los griegos para el gran templo de Jerusalén? Para profanar el templo de Jerusalén. ¿Qué metieron? Una puerca. Y la sacrificaron el 25 de Kislev, que coincidió esa noche con el 25 de diciembre, como coincidió el año pasado, creo, el calendario hebreo con el calendario gregoriano. El año pasado creo que el 25 fue, Creo que en 2024. o el 2024, no sé, yo sé, el año pasado o el antepasado. Coincidió, esa vez coincidió, y metieron esa cerda ahí, esa cochina, esa marrana, la sacrificaron a Zeus, que habían metido ahí una estatua también. ¿Para qué? Porque vieron en las escrituras qué es el sacrificio que Dios más odia, o qué animal odia al Eterno, que el Dios de los judíos, que no quiere aceptar, el cochino. ¡Pum! Ahí está. Entonces, mira lo que manda a sacrificar el Eterno para recibir, y mira lo que mandan a sacrificar los gentiles para ofender a Dios. Y otro bonito ahí, no de guerra. Otro bonito. ¿Qué hizo el Rebe Hakadosh en la tierra de los Gadarenos? ¿Qué hizo? Despeñó un criadero de machos cabríos, de chivo para allá, para el agua, de becerros, de vacas. El otro es corderos, ovejas. No. ¿De qué limpió la tierra Rabenu Yehoshua de Israel? ¿De qué la limpió? ¿De qué la limpió? ¿Dónde se metieron los demonios? ¿Dónde se metieron los demonios? Pero Dios mío, ¿por qué come chicharrón? No comáis chicharrón. Melech Ben El-Jai limpió la tierra de Israel de cerdos, más de 3,000. Cochinos se desplazaron al mar. Y usted no vio a ninguno de los discípulos diciéndole, ay maestro, tanta comida, que ¿por qué mandarte esa comida? Porque para un judío eso no es comida, eso no es alimento. Para un judío el cerdo no es alimento, chipi no es alimento. La ostra, el vuelve a la vida, no es alimento. Cuando tú guardas la Torah, vuelves a la vida, pero te vas para la playa y te quieren dar lo que Hashem dijo que no da vida, te lo quieren vender como vuelve a la vida.
Eso no vuelve a la vida nada, así mismo es, hijo. Entonces también tenemos la santificación del hogar. Esta parashá nos enseña a actuar con pasión, con entusiasmo, pero bajo normas divinas. ¿Cómo es? Actuar como con entusiasmo, con pasión, pero frenadito. Bajo normas divinas. ¿Por qué? Porque esto va a evitar impulsos personales destructivos para uno mismo y para los que nos rodean. Una persona con pasión, así como con entusiasmo por las cosas divinas del Eterno, sin el control divino, lo que ocasiona es un daño espiritual. Cae mal, ¿sí o no? Atosiga a la gente, anda cometiendo errores, habla de más, condena a todo el mundo, los pone por el piso, es arrogante, es altiva esa persona, ¿sí o no? Por eso, actuar con entusiasmo, con pasión verdadera, pero bajo las normas divinas, eso va a evitar en nosotros nuestros impulsos personales, nuestras emociones desbocadas. Y por más emocionados que estemos y nos provoca decir, hacer, actuar de una manera, nosotros nos controlamos. Por eso dijo Rabenu Yehoshua, él dijo, el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? ¿Está sujeto a quién? Al profeta. O sea que tienes que tener dominio propio. La parte de nuestro cerebro que controla el dominio propio, un poquito para allá, por favor, ahí. La parte de nuestro cerebro que controla el dominio propio es precisamente la parte frontal. La corteza, ¿cómo? Prefrontal. ¿Me entiendes? Es decir, que cuando el Eterno mandó a hacer los tefilín, no los teilín, los teilín son salmos, los tefilín, diga así, tefilín, diga, tefilín, él mandó a que su palabra estuviera aquí en la corteza prefrontal, la pondrás en medio de tus ojos, aquí, para tener dominio propio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si nosotros podemos controlar nuestros impulsos personales, vamos a poder controlar o evitar, mejor dicho, una destrucción masiva. Porque cuando nuestros deseos personales, cuando nuestros impulsos personales se salen de control, nosotros lo que ocasionamos es una destrucción masiva. Destruimos corazones, destruimos metas, destruimos pensamientos, destruimos a una persona que de alguna manera quiere acercarse al Eterno. No, nosotros la destruimos. Lo alego. Incluso convertimos el hogar en un campo de guerra. Vemos a la esposa como una enemiga, vemos al esposo como un enemigo. Pero no es así. Y siempre creamos en nuestra mente, no, yo sé lo que ella está pensando. Yo sé lo que ella... No, yo sé lo que él piensa de mí. Yo sé. No, ¿qué vas a saber? Pero como estos impulsos personales se salieron de control, no están bajo una norma divina, entonces no es fácil crear todo un campo de batalla, toda una destrucción alrededor de lo que nos rodea.
por eso nosotros tenemos un gran ejemplo en los hijos de Aarón, de bendita memoria. Los hijos de Aarón, ¿quiénes eran? Nadab y Abihu. Y esto nos enseña a que nosotros tenemos que tener un entusiasmo, una pasión con equilibrio. Las normas divinas son las que nos dan equilibrio, no las normas humanas. Las normas divinas nos equilibran. Para eso hay una ley de Dios, para eso hay una Torá del Eterno, para equilibrar la vida humana, para equilibrar bajo las normas divinas todo lo que son nuestros impulsos y deseos personales. Cosas que batallan incluso dentro de nosotros y que muchas veces se salen de control y lo llevan o llevan a la persona cautiva a las torres del Cisal. Los que somos de aquí de Barquisimeto saben de qué estoy hablando. Lo llevan cautivo a la quebrada del Mamón. Para los que me observan allí, son lugares, acá en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, donde la gente se desvive, porque no aguantan, o la desviven, pero en esto aplica, es la gente ya cautiva por sus propios impulsos personales. Baruch Hashem. Entonces, esta tragedia, porque es una tragedia, esta tragedia de los hijos de Aarón, pues Agadol, de bendita memoria, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que toda pasión espiritual, todo entusiasmo espiritual fuera de borda, sin supervisión divina, sin estar bajo las condiciones, las normativas divinas, generan un fuego. ¿Generan qué? Un fuego. ¿Cómo fue este fuego que se generó aquí? ¿Cómo fue este fuego? ¿Fue bueno? ¿Fue bueno este fuego? Este fuego, ¿qué causó? ¿Qué causó? Muerte, destrucción total en esta persona. Entonces, repito, el entusiasmo espiritual debe guiarse por la obediencia divina. ¿Debe guiarse por qué? Y no por nuestros propios impulsos. ¿Sí va conmigo? Ahora, ¿cómo podemos hacer para aplicar esto diariamente? Bueno, nosotros debemos entender ahora por esta enseñanza que debemos canalizar la pasión. ¿Debemos qué? Esa pasión que tú sientes por el trabajo divino, por la Avodat Hashem, hay que aprenderla a canalizar. ¿Bajo qué? Bajo los marcos o bajo la estructura y normativa de Hashem. El libro de Vaikra, de Levítico, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué nos habla ese libro? Vamos a ver, mis hijos. ¿De qué nos habla ese libro? ¿De qué nos habla? Certificación, normativa, ¿qué más? Ese libro nos habla de forma general, válida todas las que han dicho, pero no de cómo servir a Hashem. Ese libro que mucha gente no lee, porque no sé qué, que hay que poner este perol aquí, este perolito allá, este aquí, que no sé qué, que construir allá, que construir allá. Entonces, libros que un censo, que esto, que lo otro, libros que no lee la gente, son los libros que nos enseñan a nosotros la Torá, la Abudá, el Eterno, el servicio al Eterno, el servicio divino. Y a veces lo tenemos en poco. ¿Qué significa Vaikra?
y llamó. Ese es el libro del llamado de cómo servirle al Eterno, tanto en el Mishkan o en la parte del santuario, como en la vida personal de tu casa, tus rezos diarios, tus cosas diarias, lo que haces para el Eterno en tu hogar. ¿Me entiendes? Por eso es que estos son los marcos éticos y normativos divinos que nos van a hacer actuar de manera acertada para el servicio a Hashem y no actuar solo por una emoción de paso descontrolada. ¿Sí va conmigo? Entonces debemos entender que esto es aplicable en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en el hogar, porque de ahí surgen las cosas. Con permisito. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, David Simeón. Que de hecho, Vaikra es el primer libro que se le enseña a los niños en el psicólogo. Y lo acabo de confirmar. Aquí pues, ya tenía la duda y es el primer libro que pone a estudiar los niños de la psicólogo. Ah, correcto. Porque, sí, gracias. Porque tiene que ver con el servicio. No solamente al Mishkan, no solamente, sino es el servicio que el Eterno instauró para él, para el Mishkan. Y escúchame bien lo que te voy a decir en esta parte, que nos enseña también la parashá. Este servicio al Mishkan, esta inauguración, porque aquí hubo una inauguración, una Hanukkah. La palabra Hanukkah es inauguración. Este tiempo de Hanukkah, de la luz, ¿de cómo? La luz. Nos está hablando, escucha usted, sobre todo a nosotros los hombres, que tenemos hogar y familia, nos está hablando de que cada hogar, hoy, muchachos, cada hogar hoy puede ser un espacio sagrado. Pero mi Naví, yo tengo una casa de locos, un tripones gritando para ir para acá, que yo no sé qué. Eso no tiene nada que ver con convertir un hogar en un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque no es, el desorden no radica de repente que usted agarró toda la ropa, la niñó yo para lavarla, no la lavó, se quedó ahí, la va a lavar mañana, haya buen desorden. No. Escucha, un santuario dedicado a Hashem radica más bien en tres cosas. Toma nota allí. Cuando tú permites la armonía, cuando permites ¿qué? La armonía, el shalom, el estar coordinado con la esposa, con el esposo, con los hijos en su crianza, criarlo en el temor a Hashem, eso es armonía. Velar porque todos estemos bajo la norma divina, eso es armonía. Luego viene la pureza. La pureza. El no acceder a nuestra esposa dignidad. El no derramar flujo, el varón, en la tierra por que decía un amigo mío, por magamundería. Magamundería. Y tercero, y no menos importante, David Simeón, el estudio de la Torá. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Torá resida en tu hogar. La normativa divina, la Torá interpretada por Rabenu Yehoshua Melech Ben El Hay,
el rey, hijo del viviente, eso es lo que significa. Rabenu Yehoshua Melech, rey, Ben, hijo, Jai, del viviente. Rabenu Yehoshua Melech Ben el Jai, y Shore Shishai, raíz de David, Orjaolán, luz del mundo, nuestro santo maestro, como el clímax, como la cúspide de la interpretación de la Torá divina. Nuestro maestro por elección y excelencia. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas? Armonía, pureza y equilibrio de la Torah. Que significan cada una de las cosas que te expliqué. Nosotros tenemos que tener en cuenta, escuchen, los sabios de nuestro pueblo enseñan que un hombre, un ser humano, pues cuando digo hombre hablo de forma general, encierro hombres y mujeres. No encierro ellos ni ¿cómo que el otro? Ni ellas ni ellas. Bueno, encierro a Adán y Eva, no a Adán, Eva y Esteban, porque no hay más género. Varón y hembra los creó. No es por falta de respeto, es porque tienes que tener en tu mente la realidad de las cosas. Ahora, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero es lo que tú quieres ser, no lo que Dios desea que eres, que seas. Entonces, Adán y Eva, varón y hembra. Cuando un hombre, una persona, no guarda Torah, los maestros de Israel lo asemejan con una persona de carácter animal, de carácter irracional. Incluso los sabios nuestros son más atrevidos y van más allá, le dicen diabólico. Eso está en el Nuevo Testamento, para los escépticos. En el libro de Santiago, Jacob Hasadik, Jacobo el Justo, dijo que cuando un hombre tiene sabiduría de este mundo, actúa como un animal. Porque la sabiduría de este mundo terrenal, primeramente es animal. Eso usted lo puede leer ahí, si quiere lo busca. Incluso dijo que aparte de diabólica y terrenal, que aparte de animal y terrenal es diabólica, no bombólica, diabólica. ¿Y qué significa diabólica? Se opone. Correcto. Que le salen cachos y un rabo de flecha y una latica de jamón Underwood. No. Significa que se opone a la sabiduría celestial, que es primeramente pura, que es armoniosa, que se sustenta en la palabra del Eterno. Ishahar, que tiene ahí algo ahí. ¿Qué dice? No lo conseguí. 3:15. De Bacallá. Ok. Porque esta sabiduría no es la. Pero la que- puede leer un verso antes. Claro que sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ajá. Muestre por la buena conducta sus obras. Bajo la norma divina. ¿No? Muestre bajo la norma divina Sus obras sus obras, su sabiduría. en sabia mansedumbre. Ajá. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Otro, por favor. Porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Muchas gracias, Ishakar. Entonces, los animales puros e impuros, o lo que el Eterno permite que comamos, no solamente tiene que ver con un acto físico, biológico, porque eso es algo biológico. El comer, lo que hace el aparato digestivo, es biología. No tiene sino que nos está hablando de un nivel espiritual. Porque al hablar de animales puros, nos está hablando de dos características. Pero cuando nos habla de animales impuros, nos está hablando de que no son reconocidos. Lo que tiene carácter es lo que Dios reconoce. Lo que no tiene carácter formado, Dios no lo reconoce. ¿Quieres decir algo, Simeón? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando vemos los animales que el Eterno escogió para nosotros alimentarnos, y que el Eterno llama alimentos, vemos dos características. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a animales cuadrúpedos que se puedan comer, sus características son pezuña hendida y rumiante. Esto nos habla de muchas cosas, pero para efectos de esta clase, para ser más objetivo y rápido, nos habla de que un animal rumiante no se traga lo primero que ve, no se traga lo primero que recibe, sino que un creyente rumiante es aquel que recibe una palabra, la rumia, la vuelve a digerir, la vuelve a rumiar, la vuelve a digerir, la vuelve a rumiar, para dos cosas fundamentales. Primero, comprobar su veracidad, y segundo, asimilarla para hacerla. Es decir, aprenderla bien. Hay gente que lo escucha a uno hablar y enseñar, y así como salen por allí, van y de una vez, no, porque tú sabes que el Eterno, Él dice su palabra, o sea, está diciendo algo que yo dije, está bien, eres mi talmid, eres mi talmidá, pero lo dominas. Y si dices algo que yo te estoy diciendo para tu nivel, será el mismo nivel en la que está una persona a la cual tú le vas a hablar. No dirá que estáis locos, o que estáis en una falsa doctrina, o que lo estás atacando, o la estás atacando. ¿No será que la estás hiriendo? Pasiones que no están equilibradas porque no están bajo la normativa divina de rumiar. Rumiala bien, y después, cuando ya la tienes bien rumiada, viene la segunda parte. Conéctate con el cielo, porque la pezuña hendida, si tú ves una pezuña hendida, ella está pegada a la tierra, pero tiene una abertura. Esa abertura es la conexión que tiene con el cielo. Que aunque está en la tierra, ella tiene una conexión, deja una abertura para que el cielo guíe tus pasos. Rumia, pero lo que va a decir no sale de sus emociones más profundas, de sus pasiones desordenadas, sino que está en la tierra, rumiando, pero conectado al cielo.
¿Sí me explico? Entonces, esta parte es súper importante que tú la tengas. Así la de las aguas. Dos características: aleta y escama. La escama es una cubierta que protege el alma. En el pez le protege la piel, ¿sí o no? Pero en el creyente, esa capa exterior que representa la escama, ¿protege qué? Protege el alma. La escama protege tu cuerpo. La escama protege tu piel. Escucha, pero escucha lo que te voy a decir y escúchalo bien. Nosotros sentimos cuando ¿qué? Cuando vemos. ¿O sentimos cuando qué? Cuando tocamos. Cuando nos toca. ¿Cuál es el órgano que permite que nosotros sintamos? La piel. La piel. Y la piel. No, pero es que si vas a poder recibir esto, escucha esto. Siento que me estoy desapareciendo. Estoy hecho polvo. Escucha, mortal y humano. Los sabios de nuestro pueblo dicen que la piel de Adán y Java no era como nuestra piel que tenemos ahorita. Era una piel como las uñas. Era como las uñas. Cuando perdimos la gloria nos quedaron fue las uñitas aquí. Entonces Midrash, no es que el Naví dijo que era una uña ambulante. No. Estoy diciendo, tú no ves que una uña parece una escama. Tenía la piel de Adán y Java era como, y resplandecía, y era como la uña, como este material, así, resplandecía. Por el pecado, esa protección cayó. Al decirnos el Eterno que debemos ser como los peces que se pueden comer con aleta y escama, lo que nos está diciendo es que debemos hacer una protección para nosotros. Por eso es que usted, si está metido en un ascensor, ¿para qué va a estar rozando a la mujer que está al lado suyo? Y usted huele. Esa mujer sí huele sabroso. Y ahí está. Y de repente, ¿Qué le pasa por aquí? Un corrientacito. Corrientazo. Eso despierta ¿qué? Pasión. Eso despierta ¿qué? Sensaciones. ¿Me entiendes? Por eso es que nosotros tenemos que cubrirnos, estar protegidos, hacer esas escamas, esas clipá o clipot, mejor dicho, que son capas como la de la cebolla, para que no lleguen fácilmente a nuestro núcleo, a nuestro corazón y se contamine. Y una de las capas más poderosas que representan las escamas es el discernimiento. ¿El qué? Discernimiento para saber qué introducimos en nuestro cuerpo. Discernimiento para saber qué introducimos en nuestra mente, qué me conviene y qué no me conviene, qué es bueno y qué no es bueno según las normativas divinas.
con el fin de buscar la pureza y la elevación espiritual. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué? No, acuérdate que estamos hablando de... A través de una alimentación consciente. O sea, cuando tú te vayas a comer un pescado, no te lo comas como un animal sabroso ese pescado, sino que tú tengas un pescado enfrente con características que puedo comer. Y cuando el Eterno me lo muestra, se ocurre lo que dijo el rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, cuando dijo que lo que podemos comer tiene que ser santificado por dos características también. Así como estos animales tienen dos características, necesito dos características para santificarlo. ¿Cuáles son? La oración y la palabra. Más nada. Así es. Porque por la oración y por la palabra, pero la gente ora por un chipi chipi. La gente ora por un vuelve a la vida. La gente ora por una chuleta ahumada de cerdo, un chorizo ahumado. Ay, varón llore. Varón llore. Ajá, ok. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Por la palabra. Ok, voy a buscar. Ya va. Chuleta de cerdo. Ya oré ya, Señor. Ah, pero ahora por la palabra. Ah, bueno, fíjate, no. Por la palabra dice que no. Mira, aquí está, Levítico 11. Aquí está. Tampoco el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo aparenta estar conectado con el cielo, pero se traga todo lo que ve. Porque no rumia. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, la palabra dice que no. Entonces nada más no me sirve la oración, nada más no me sirve. Tiene que ser dos. Como lo permitido tiene dos características, entonces son dos características las que van a santificar mi alimento. Entonces, son dos características que te está otorgando la alimentación consciente. ¿Cuáles son? La pureza y la elevación espiritual. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta aquí? En este punto de la comida. Mi Naví, cuando comemos caraota con espagueti, échele mayonesa. Que esa está... y queso. Mayonesa y queso para la caraota con espagueti. ¿Cuándo no podemos comer caraota con espagueti? Empieza. Yo ayer me lancé mi platico de espagueti por primera vez en estos 8 días. ¿Sí o no? Carolina, bueno, en este caso fue con lentejita. Pero buena. ¿Me entiendes? Entonces, estamos comprendiendo hasta aquí. ¿Qué andamos buscando con la alimentación consciente? ¿Para qué el Eterno me hace concientizar en lo que como? ¿Qué andamos buscando? Dos cosas. Pureza y ¿qué? Y elevación espiritual. Entonces, eso de que no es inmundo lo que entra en la boca del hombre porque va a la letrina, sino lo que sale del hombre, eso, primero el contexto no es de comidas. Ahí se está hablando de panes. Y se está hablando, lógicamente, de lavarse las manos. Del lavado de manos, no de que si eran chipi o eran... No, nada de eso. ¿Estamos hasta aquí con eso? Ok, Baruch Hashem. Una de las cosas que te va a crear este discernimiento, esta escama, esta protección, es saber cuando estás en adversidad, de dónde viene esa adversidad, por qué la estás enfrentando.
Y así vas a poder intentar tomar decisiones dentro de este dolor con conciencia y no intentar traer o sustituir el dolor con actuaciones precipitadas, actuando locamente ante las situaciones difíciles, ante el dolor. No te va a permitir tomar venganza. No. Una mala noticia. Dios no está conmigo porque ahora mira lo que pasa y esta mala noticia. No, tienes que hacerte de escama. Tienes que buscar pureza. Tienes que buscar elevación espiritual. No es por qué, sino para qué. Todos en esta vida tenemos que cumplir un ciclo y seguramente nos iremos bajo cualquier circunstancia que el Eterno permita. Lo que debemos buscar es tener en cuenta al Eterno para que si nos vamos, nos vayamos con Él. Y que las cosas que pasamos no estemos en el pasado. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué caí? Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Señor, ¿que por qué? Y vivimos todo. No vivimos. El discernimiento nos va a ayudar. Escucha, esta tragedia que vivió Aarón, ¿tú crees que no le afectó? 2 hijos de un solo mamonazo. Una vez yo traté con una hermana. Que Hashem, bueno, le llevó los hijos. Y me dijo, mira, ¿qué hago? O sea, ¿cómo manejo esto? Y yo le dije, bueno, amada, mire, no tengo palabras, porque ¿qué voy a hacer yo? Soy un simple humano que puedo correr con algo así. Lo aleno. Que esa no sea la voluntad de Hashem, pero y uno le da nervio y todo, pero ¿qué puedo hacer? Pero le voy a decir algo. Hubo una madre, o hubo 2 madres, le voy a hablar de 2 madres en específico. Una mujer que vio a sus hijos cómo los metían en una olla de aceite hirviendo a 7 de un solo mamonazo. Eso está en la Biblia. No en la suya, pero está en la Biblia. No en la que tiene ahí, pero está en la Biblia. En el libro de los Macabeos. A esa mujer la agarraron. Y le agarraron los hijos a 7. Y se lo desollaron vivo enfrente de ella. Para que negara la emuná. Y no lo hizo. Y le dijo a sus hijos, nos vemos allá con Hashem. Hubo un rabino que frente a su escuela, a sus talmidei jajamín, a sus talmidín, a sus discípulos lo agarraron, lo golpearon y le dijeron, vamos a matarte a ti y a todos tus discípulos. Nada más métete este pedazo de cerdo en la boca y lo dejamos ir. Y los talmidín le rogaban, pero Rab, es meterlo en la boca, después lo escupen. Y él dijo, si yo hago eso, nos salvamos nosotros, pero se salvará la generación que viene después de nosotros. Tú y yo debemos aprender a pensar en las generaciones nuestras que aún no han llegado. ¿Qué legado le vamos a dejar?
Un judío cuando trabaja no piensa en la generación que tiene ahí en la mano, lo hace pensando en las generaciones que vienen para dejarle un hogar, un estado, una condición a las generaciones futuras. Mire, hermano, usted se puede ocupar en cualquier cosa, y de repente usted dirá, no, tengo muchas ocupaciones, porque este mundo de hoy es eso, puras ocupaciones. Pero no, mire, usted está escuchando esta palabra hoy y no hay nada más grande que el estudio de la Torá y las palabras que hoy escuchamos, porque vendrán días en que ya no habrá más palabras en la tierra como esta. Y la gente se amontonará y deseará una yeshiva, deseará un Shabbat, deseará escuchar Torah y no lo tendrá. Aarón guardó silencio. Aarón guardó silencio. Usted no ve que ahí no hay ningún relato que Aarón dijo, ay, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Aarón nunca intentó sustituir el dolor por una actuación precipitada o por un dicho precipitado o por estar reclamándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? Pero no. La situación está. Así que voy a enfrentar la situación como debo enfrentarla, haciendo mi parte. Y Hashem sigue haciendo la suya. Pero de ponernos nosotros a actuar en medio del dolor, del quebranto, precipitadamente, diciendo cosas que después que pasaron, nos va a quedar la consecuencia de que actuamos mal cuando estábamos metidos en la situación. Aprendamos de este hombre que guardó silencio e hizo con su discernimiento en la adversidad esa coraza del pez de escama y siguió trabajando y actuando. Bueno, hago esto, hago esta estrategia, hago esto, Señor, yo llego hasta aquí, estoy limitado. Si es tu voluntad, obra, sigue haciendo, hazlo. Yo tuve que aprender eso a la mala. A la mala la aprendí yo. Y a la mala no porque Hashem me la quiso hacer mala, a la mala porque yo no entendía. O no quería entender. Y tuve que aprenderlo así. Pero gracias al Eterno aprendí. Y ahora hago un servicio consciente. ¿Un servicio qué? Y con esto termino, mis amados. Hay una misma aquí, en esta parashá, que es una prohibición a los kohanim, a los sacerdotes, de beber vino antes del servicio. Debemos llevar la conexión que tenemos aquí en este recinto con Hashem, llevarla a la calle. ¿Cómo? A través de la santidad en lo cotidiano, en lo que nos resulta común o rutinario, a través de la obediencia a la normativa divina, para que podamos tener un equilibrio y mantenernos firmes en nuestro llamado. Shabbat Shalom. He terminado, mis amados. Espero que estas palabras te ayuden, te sirvan esta semana y todos los días en esta carrera, empresa, este negocio de Hashem que hemos emprendido. Porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Shabbat Shalom, mis amados.